Barcelona-Mataró, el tren pionero que tropezó con las mercancías pero triunfó con los pasajeros. F1, Clásico, Lotería Nacional, Israel, AEMET, 11, Bonoloto, La Primitiva, la 6 sobre 49, Ana María Aldón, Fernández Tapias, Eclipse Lunar, Cambio de hora, Calendario Laboral 2024, Precio Luz, Horóscopo hoy, Partidos hoy, Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Propuestas, Podcast, Barcelona-Mataró, el tren pionero que tropezó con las mercancías pero triunfó con los pasajeros. Crónica del primer viaje. Hace 175 años se inauguraba la primera línea férrea de la España peninsular. Los ocupantes de los vagones disfrutaron de un viaje emocionante, ajenos a las dificultades que habían tenido que superar sus promotores. Interior de un vagón de primera clase en el ferrocarril Barcelona-Mataró de 1848. Museu del Ferrocarril de Cataluña. Gonzalo Toca Rey. Es sábado 28 de octubre de 1848, y los primeros compases de la música del cuerpo de artillería se deslizan entre verdaderas riadas de gente, muy cerca de la Barceloneta, la primera parada del trayecto de la línea Barcelona-Mataró. Asombro, entusiasmo, es el progreso, es el primer tren de la España peninsular, damas y caballeros, que parte de lo que parece un humilde apeadero. Nuestra primera línea fue el tramo a Bejucal de La Habana a Güines, con la que miles de cubanos y españoles exprimieron el transporte y comercio colonial del azúcar a partir de 1837, mientras otros miles de españoles se hundían a garrotazos en la península durante la Primera Guerra Carlista. Pero dejemos a un lado nuestras diferencias en un día como este. Lee también, Atrás, el miedo a la tecnología, desde la escritura al 5G. Javier Martín García. Es otoño de 1848, y a partir de ahora desayunarán, ya se lo digo yo, en Barcelona y tomarán el aperitivo en Mataró, ese gigante de la producción textil, después de recorrer 30 kilómetros al borde del mar en media hora sin paradas, y en una hora si su tren se detiene en sus 7 estaciones iniciales, que muy pronto serán 8. Como recuerda Luis Ubalde en el Ferrocarril de las Cercanías de Barcelona, EFA2, 2020, el tren del día de la inauguración llevaba 24 coches con una capacidad total de 900 viajeros. Se acabaron para muchos los largos trayectos de 5 a 6 horas en diligencia, aunque los propietarios de las diligencias hayan intentado, o eso se dice, sabotear las obras para retrasar lo inevitable durante la construcción de vías y andenes, que se completó, muy a su pesar, en tan solo 4 años. Cartel del centenario de la línea ferroviaria Barcelona-Mataró. Museu del Ferrocarril de Cataluña. Algo inaudito, señores, sujeten sus sombreros y moderen, si pueden, el entusiasmo de las damas, porque esto se mueve. ¿Y cómo se mueve? No olviden tampoco ofrecerles sus pañuelos perfumados en unas estaciones saturadas de humo y carbón. Es el infortunado precio de la civilización, amigos y vecinos, un precio necesario. Porque ahora viajarán a casi 50 km por hora de media, y tan solo durante el primer año se producirán hasta 5 desgraciados atropellos. Es posible que no vieran las vías, que se encontraban a ras de suelo para que no tropezasen los carros de caballos, y, además, no venían acompañadas de cientos de tradicionales piedrecillas de balasto. Luego está lo de calcular la velocidad sin precedentes a la que se aproxima un objeto que, pintado de verde y rojo brillantes, escupe fuego y humo y silba con furia al borde de las playas donde desembarcan los pescadores y va a pasear la población. Son los peligros de la civilización. Lee también, Los espejismos de la revolución industrial. Antonio Moral Roncal. La velocidad y el futuro, me temo, nunca piden permiso. Y menos cuando se apresuran en vías férreas y avanzadísimas locomotoras, 4 al principio, diseñadas gracias al ingeniero Mr. Wright y al ingeniero jefe Mr. Locke, miembro de la Cámara de los Comunes inglesa y promotor de proyectos ferroviarios en media Europa, a la constructora Mackenzie y Brassey y, sobre todo, a la tenacidad de 2 catalanes que serán universales, el pionero e indiano mataronés Miquel Biada, quien no llegará a ver el final de su proyecto después de 1000 quebraderos de cabeza, y Josep María Roca, que maniobró al principio desde Londres y consiguió el real permiso para desplegar la línea en España en 1843. Pues claro que se mueven. Biada y Roca habían movilizado a los accionistas españoles y británicos y sostuvieron el entusiasmo de la burguesía catalana para que llegase ese gran día de 1848, que los accionistas hubieran querido que fuese 10 de octubre, para hacer coincidir la inauguración con el cumpleaños de la reina española Isabel II. El empresario de Mataró Miquel Biada. Photo Stock.
De todos modos, el día llegó por fin, y las élites de Barcelona se dieron cita en la inauguración y se prepararon para embarcar, claro, en primera clase, entre los 6 asientos de madera por coche tapizados con terciopelo rojísimo. Red Velvet, como dicen los ingleses. Los asientos de segunda, 8 por coche, estarán tapizados de pana verde, en los de tercera 10, las butacas no irán tapizadas, y nos dicen que se permitirá con el tiempo que algunos viajen de pie. Las plazas de primera costaban 12 reales, 9 las de segunda y 6 las de tercera. Aunque pueda sorprender, había a disposición de los clientes tarifas especiales para perros, facturación de equipajes, medidos en arrobas, y control de accesos. Sobre la eficacia del control de accesos, cuentan los cronistas que había cientos de curiosos en la inauguración de la línea y que algunos de ellos, aprovechando el caos multitudinario de aquella mañana de octubre en Mataró, abordaron el tren de vuelta a Barcelona sin que nadie los invitase. Creyeron que pasarían desapercibidos si se colaban en el último coche, que, probablemente, no llevaba a nadie. Sabían que hasta el domingo, es decir, al día siguiente, el público general no podría viajar, pero no querían esperar. Y así es como el jefe de estación los descubrió y mandó desenganchar el coche sin que se dieran cuenta sus ocupantes. Los polizones tuvieron que sorprenderse morrocotudamente al ver cómo se alejaba, feliz, la comitiva con su locomotora humeante, mientras ellos se quedaban varados en el andén delante de todos. Había sido decepcionante, sí, pero ¿acaso no habían subido ellos al tren, y gratis encima, mientras sus amigos y vecinos se limitaban a mirar y hacer cola en las taquillas? Primera estación de la línea Barcelona-Mataró, hoy Estació de França. Terceros. Sigue el fluir de la música muy cerca de la Barceloneta y siguen las riadas de gente de la inauguración, capitaneadas por los que los cronistas describen como señores directores de la empresa, señores accionistas del tren, generales, políticos, magistrados, diplomáticos y representantes de corporaciones científicas e industriales, a los que deben sumarse, cómo no, varias personas distinguidas, que los periodistas que escriben las crónicas no nombran porque no saben quiénes son, y no quieren arriesgarse a olvidar ni dejar de adular. Nadie olvidará ni dejará de adular entre la ilustre comitiva al prelado de la diócesis de Barcelona, don Gil Esteve, que bendijo la línea férrea en 3 lugares diferentes, en el apeadero próximo a la Barceloneta, que luego será mucho más que eso, en el de Masnou, como punto medio del camino, y en el de Mataró. Constructores y accionistas de la línea Barcelona-Mataró. Terceros. Y don Gil, algo más tarde, pero no mucho más tarde, porque el tren es rapidísimo, entonará en el templo mataronés, un solemne Te Deum, cantado por la capilla de música y los artistas de la compañía lírica de Mataró. Porque aquel improbable 28 de octubre no hubo que elegir entre iglesia y progreso. Lo que una el tren, pudieron encomendarse algunos de esos primeros viajeros mientras atravesaban el sombrío túnel de Montgat, que por favor no lo separemos los hombres. En los últimos 10 años habíamos sufrido los coletazos finales de la Primera Guerra Carlista, la sublevación civil en Barcelona y el alzamiento del general Narváez, que inauguró, más adelante, un decenio de relativa estabilidad, más según estándares españoles que europeos. Lee también, Narváez, el ciclotímico que salvó la corona a Isabel II. Francisco Martínez Hoyos. De todos modos, en 1847, y en medio de la penúltima crisis económica, parte de los inversores de la línea Barcelona-Mataró no aportaron el capital que habían prometido a cambio de las acciones, y los accionistas británicos amenazaron con reclamar sus libras y marcharse dando un portazo. Miquel Biada pacificó la situación e insufló confianza, dedicándole al proyecto una porción adicional y considerable de su fortuna. El mensaje fue claro: creo tanto en mi proyecto que estoy dispuesto a bordear la ruina. ¿Y todavía hay personas incapaces de pagar lo que prometieron hasta que se lo exijan los tribunales? ¿Dónde queda el valor de la palabra dada por la burguesía? Y muchos burgueses, acaso espantados y, desde luego, empobrecidos por la crisis, pusieron discretamente el dinero. Desafío sin fin. Contó el historiador económico Pere Pascual Domènech en Los caminos de la era industrial, v. 1999, que aquellas turbulencias hicieron peligrar un proyecto que ya arrastraba las dificultades de importar maquinaria y diseños, e incluso operarios, del extranjero. Todo menos lo necesario para construir las pequeñas estaciones, que, al principio, solo eran apeaderos. Además, los contratistas británicos, a pesar de llevar construyendo y desplegando trenes desde su célebre línea Manchester-Liverpool en 1830 y de haber crecido en unas muy tormentosas islas castigadas por la voracidad del Atlántico y del Mar del Norte, no fueron capaces de sospechar la forma en la que los embates del cálido Mediterráneo y las lluvias torrenciales del norte de España dañarían las infraestructuras de madera. El tren del Duque de Wellington y otras locomotoras se preparan para partir de Liverpool, 15 de septiembre de 1830. Dominio público.
Ello elevó los costes de mantenimiento de la línea Barcelona-Mataró durante años. Sin ir más lejos, en septiembre de 1850, un fuerte temporal provocó la destrucción del puente sobre el Besós, y a los pasajeros no les quedó más remedio que atravesar el río a pie sobre una palanca. Pascual Domènech también puso de relevancia otro gran desafío, la notable resistencia de los propietarios de las tierras que debía atravesar el ferrocarril. No es casualidad que, en muchas ocasiones, se corrigiera el trazado original para que pasase junto a las playas, porque éstas eran suelo público, no había que expropiarlas y bastaba con persuadir a las administraciones. Lee también, el ferrocarril en España, Modesto Fernández. El problema lo planteó, nítidamente, el Ayuntamiento de Badalona. Se coloca el ferrocarril en diferente punto del que designaban los planos primitivos, para ahorro de indemnizaciones. En esas circunstancias, seguía el consistorio, los pescadores, que forman una parte muy considerable de la población, no tendrán dónde colocar los barcos ni dónde salvarse en días de marea o tempestad. Todo esto llevó a que se intentase minimizar el impacto sobre los pescadores con nuevas infraestructuras y planos, pero, a pesar de eso, parte del descontento rural prosiguió, y el ejército acabó custodiando las obras. El sector de las diligencias no se resignaba a la inminente existencia del tren. Locomotora Mataró, la primera en circular en la península, entre Barcelona y Mataró, y hoy conservada en el Museu del Ferrocarril de Cataluña en Vilanova y la Geltrú. Rita Lansdorf, colaboradores. Pilar García, directora del Museu del Ferrocarril de Cataluña, situado en Vilanova y la Geltrú, explica que los pasajeros también tenían sus propias quejas. Al fin y al cabo, ironiza, las mujeres y los hombres viajaban peligrosamente juntos en la oscuridad del túnel de Montgat, 135 metros, las clases sociales se mezclaban en primera. ¿Cómo era posible que bastase con pagar el billete para compartir coche con una condesa y atreverse a darle palique? Y, continúa García, no había sala de espera para la primera o la segunda clase en las principales estaciones. ¿Acaso pretendían que compartieran Purito y Jerez los obreros y los propietarios de las fábricas? Además, añade, no era poca la inquietud sobre las posibles enfermedades nerviosas que podían contraerse viajando a semejante velocidad. Como recuerda Luis Ubalde, los pasajeros de tercera no estaban nada contentos con que no se pudieran subir sus ventanillas en medio del temporal, el frío o el aguacero. Les dijeron que era por falta de presupuesto, pero debieron de reaccionar con escepticismo al contemplar los asientos de primera con las ventanillas cerradas y forrados de terciopelo rojo. Por otra parte, también eran muchos los que se quejaban de la impuntualidad y las aglomeraciones. Y eso que había, desde el principio, 4 locomotoras y 6 trenes diarios por sentido. Roca y Viada, visionarios, no videntes. Rafael Barquín, historiador económico de la UNED, recuerda que, los promotores de la línea Barcelona-Mataró pensaron que existía un mercado importante en el transporte de mercancías de la industria algodonera, las explotaciones vinícolas y la demanda de carbón. Esa fue una de las razones principales de su construcción. El propio Miquel Viada poseía una fábrica textil en Mataró, y quería replicar con la nueva línea el éxito del tramo Abejucal de La Habana-Güines, centrado en el comercio azucarero. Inicialmente, 30 de los 62 vehículos de la línea Barcelona-Mataró se destinaban a mercancías. Sin embargo, explica Barquín, Viada y Roca, se equivocaron por completo, porque el tráfico de productos solo empezó a ser importante al cabo de una década o más. Afortunadamente, matiza, sus previsiones sobre el transporte de viajeros también erraron, esta vez por lo bajo, y eso compensó con holgura el fracaso de las mercancías. Así que se cumplieron las previsiones, aunque no exactamente como ellos esperaban. La rentabilidad media de la línea, entre 1849 y 1856, rebasó el 7% gracias a la alta demanda del transporte de viajeros. Y fue un éxito a la altura de los trenes franceses. A pesar de todas esas reclamaciones de unos pasajeros que hasta entonces solo habían viajado en carros de caballos, de todos los cambios de trazado por los propietarios agrícolas y las necesidades de los pescadores, de todas las peleas con los accionistas y contratistas ingleses, de la intervención del ejército para custodiar las infraestructuras, de todas las crisis institucionales de la España de la primera mitad del siglo XIX, de todos los temores por las enfermedades nerviosas que induciría aquella tremenda velocidad de 50 km por hora, de los romances que se iniciarían en el oscuro túnel del Montgat, de la forma en la que, sin duda, se incendiarían los campos con los pedazos de ardiente carbón que despedirían las locomotoras. A pesar de todo eso, la línea Barcelona-Mataró se hizo realidad. Coches del ferrocarril. Museu del Ferrocarril de Cataluña.
Y hay algo más, su extraordinaria popularidad llevó a que, en muy poco tiempo, los coches pasasen de 25 a más de 30, a que las plazas de pasajeros se duplicasen hasta las 1900 y a que, en tan solo los primeros 12 meses de andadura, viajasen casi 700.000 personas. 3 décadas después, en 1877, una de las 4 locomotoras de la línea fue expuesta sobre un pedestal frente a la Universidad de Barcelona con motivo de la Exposición Catalana, coincidiendo con una visita del rey Alfonso XII. El sueño de Roca y Viada se había convertido en leyenda. Comercio. Crisis económica. V. Isabel II. Temporal de lluvia y viento. Mataró. Universidad de Barcelona. Barcelona. Cataluña. España. Europa. Derecho de autor Godó Vertical Media, SLU. Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de cookies. Política de privacidad. Contacto. Área de privacidad.